En Hudson tenemos un poco más de 3.000 hectáreas, de las cuales 1.500 ya están afectadas por barrios privados y han sido afectadas por los 3 días de incendio. El bosque, bueno, es muy importante a nivel ecosistémico porque alberga mucha biodiversidad, tanto vegetal como animal. Es refugio para aves, mamíferos, insectos. A su vez, obviamente, ayuda a mitigar el cambio climático, que sabemos que estamos en el horno con ese tema. En el caso del bosque, atrapa el carbono, pero a su vez el humedal lo atrapa 4 veces más, o sea que es más importante. Igual los dos son importantes, por supuesto, porque por eso están. Pero por eso la importancia de los humedales, porque captan mucha más cantidad de carbono que el bosque en sí. Los dos igualmente son importantes para mitigar el cambio climático, para retener y evitar inundaciones al pueblo, o sea, retienen al río y a su vez ayudan a albergar mucha biodiversidad. Estas son imágenes que hicieron nuestros compañeros en la zona de Berazategui. Obviamente por ser noche no hay trabajando bomberos y porque además es una zona de pastizales alejada de la autopista y por ahora la dirección del viento, que por momentos está en calma, por momentos sopla del oeste, hace que el humo no afecte la visibilidad de manera seria en la autopista. El incendio comenzó el 8 de septiembre, cuando una compañera de la asamblea vino a andar acá por la zona, vino a pasear y detectó el humo. Entonces nos avisó, llamamos a los bomberos y ahí nomás estaban los bomberos. El 8 de septiembre recepcionamos un llamado en donde nos alertan de que se veía una columna muy importante de humo en cercanías de la costa del río de Hudson. El 8 de septiembre detectamos un incendio que nosotros, para determinar si está dentro o fuera de la reserva de biosfera, tenemos que llegar hasta el lugar, porque es muy difuso a la distancia el límite. Cuando nosotros detectamos la columna de humo, llegamos al lugar, nos dimos cuenta que estaba el incendio localizado en lo que es la selva y toda la zona costera del partido de Berazategui, de Hudson. Igual nos quedamos a colaborar con los bomberos, porque bueno, indudablemente acá no hay límites. El ambiente es un corredor de conservación, esté o no protegido por alguna normativa. El daño ambiental que se pueda producir en este lugar dentro de lo que es Hudson, sin duda termina afectando lo que es nuestra reserva de biosfera. Vemos que teníamos una columna muy importante de humo en el sector entre la calle 63 y el Camino Las Rosas. Y bueno, y ahí empezó todo el protocolo de extinción a lo que era la reserva, que le llaman reserva, de la costa de Hudson. Nosotros lo que estuvimos haciendo, como civiles no podíamos ayudar a apagar el fuego, fue hacer de nexo, conseguir agua potable, conseguir fruta, conseguir alimentos de fácil digestión por el tema de que estaban trabajando en el incendio, ¿no? Que bueno, se quedaron la primera noche haciendo guardia de cenizas. Y en apagarse tardó un poquito más de 4 días. El tercer día los bomberos necesitaban tener un dron para detectar posibles focos que hubiesen quedado. Se pidió a la municipalidad no respondió, entonces nosotros publicamos en las redes y la gente acercó 2 drones para cubrir la zona. La localización del incendio es un ambiente muy hostil, es un ambiente de difícil tránsito porque son ciénagas, todo el sector de pajonales, son zonas, es un colchón de agua, por lo tanto circular ahí arriba tiene que ser con mucha precaución. Generalmente te hundís, se te va a la pierna, te hundís hasta la cintura, te tienen que ayudar a salir. Así que precisamente este incendio tenía su distribución en la zona de Pajonal. Fue la zona de Pajonales
donde por debajo era todo agua, y la parte quemada era la parte de arriba, ¿sí? De la maleza, que era la parte seca de la maleza. Según lo que dijo la jefa de guardaparques, Alba, que todo conducía a que sea intencional, ya que la base de las plantas, de la vegetación estaba húmeda, entonces eso solo no se puede prender y el fuego se prendía por la parte seca que estaba arriba. Gran parte de esa vegetación seca tiene que ver con la salinización que se hizo de la zona por los barrios privados. Hace 2 años y medio más o menos se empezaron a ver las primeras partes deterioradas del paisaje, se analizó el terreno y se detectó que había sido salinizado. Yo personalmente participé de una caminata que se hizo en el que observamos vegetación muerta en una zona, aguas abajo del emprendimiento inmobiliario. Y bueno, yo tomé un par de muestras y después hice una determinación muy sencilla que se llama conductividad eléctrica del agua, que es proporcional a la salinidad del agua. El agua pura no tiene conductividad eléctrica y cuanto mayor es la concentración salina del agua, mayor es la conductividad eléctrica. Actualmente, a 2 años y medio ya, sigue actuando, sigue haciendo efecto y sigue secando las plantas del lado izquierdo y del lado derecho de la calle 63. Una de las hipótesis que manejaban así los vecinos era que la culpa la tenía el murallón que se había construido hace unos años antes, pero lo que a mí me llamó la atención es que ese impacto lo podíamos observar a ambos lados del camino. Y el murallón estaba construido solo, digamos, yendo por el camino hacia el río, sobre el lado izquierdo. Yo creo que fue salinizado adrede por los barrios privados porque se comprobó que después de esa salinización, al quedar los árboles muertos, los barrieron con la topadora. O sea que mucha deducción no hay que sacar. Para mí fueron los de los barrios privados. Y empezamos a pensar en la posibilidad de que eso se debiera el movimiento de suelo, sobre todo, que implica el emprendimiento inmobiliario en una llanura costera, donde la cota está muy por debajo de la necesaria para poder edificar, ¿no? Entonces lo que se suele hacer, lo que se hizo en Hudson y se hizo en muchos emprendimientos inmobiliarios sobre humedales, es básicamente excavar, hacer cavas en el humedal para obtener sedimentos que permitan elevar la cota y alcanzar la cota que es requerida para poder presentar un proyecto inmobiliario, ¿no? Si extraemos una gran cantidad de agua dulce, hacemos con esa intervención que el agua salada empiece a ascender y terminamos extrayendo un agua con cierto contenido salino, que es, digamos, la especulación que nosotros teníamos y tenemos sobre el origen de ese impacto salino en el humedal. Piensen que es un sitio en el que prácticamente la única intervención humana ahí es este emprendimiento, ¿no? Aguas arriba está la autopista, y después está el pueblo de Hudson, ¿no? En mi casa tenemos agua súper salada, que cuando se midió la cantidad de sólidos totales del agua, dio la misma cantidad que se encontró en las zonas donde están los árboles secos. Te afecta a pieles sensibles, también ayuda a tener cálculos, puedes tener cálculos renales por el calcio, seca las plantas, trae problemas gastrointestinales. En este distrito nosotros consumimos agua subterránea, por ejemplo. Y bueno, es parte de la problemática del agua subterránea, conservar la calidad del agua subterránea. Si yo empiezo a excavar, a bombear, extraer, volcar,
interferir los flujos de los intercambios hídricos. Bueno, en algún momento me voy a encontrar con que el agua que tenía quizás ya no tiene la calidad que tenía antes. Ver hacia el bosque me genera tristeza, me genera bronca también. Y bueno, en mi caso decidí desviar esa tristeza a la acción y me siento menos mal porque siento que lo estoy defendiendo. Siempre en la naturaleza, si los impactos no se sostienen en el tiempo, hay una cierta posibilidad de reconstitución, digamos, de los ecosistemas. El murallón costero no está ayudando a que el bosque se restaure, porque está frenando que el río bañe ese bosque, lo lave con su agua dulce, mientras tanto el agua salada sigue estando. Entonces, ese murallón está impidiendo que el bosque se restaure. Quien estuvo a cargo del reclamo fue el Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, que logró que en el año 2016, con una cautelar a cargo del juez Arias, se frene la construcción de este murallón. Porque la idea es que siga hasta Berazategui. La medida cautelar ordenaba la suspensión de las obras y el motivo es la ilegalidad, el incumplimiento de las normas jurídicas vigentes. A petición de algunos vecinos, porque los jueces en lo contencioso administrativo no resolvemos de oficio, sino a pedido de parte, se dictó estas dos medidas, la precautelar y la cautelar, para frenar las obras hasta tanto se cumplieran con las exigencias legales. Si hacen un murallón de 4 metros de altura o 3 metros de altura y desconectan los ciclos del río con el bosque nativo, lo que va a pasar es que ese bosque no se va a reproducir más porque las semillas no van a llegar y muchas especies van a morir porque no se van a bancar la falta de agua. Mide 1 kilómetro de largo y afortunadamente a raíz de una presentación judicial que hace el foro fueron suspendidas las obras y ahora estamos en proceso de que la municipalidad remedie el daño ambiental que realizó. Acá te empiezan las obras, primero te empiezan las obras y después te van entregando las aptitudes ambientales, que muchas veces no les da, pero es un caso insólito. ¿Cómo una empresa constructora va a hacer un estudio de impacto ambiental? Viciado, de nulidad total. El estudio de impacto ambiental sirve para determinar precisamente cuáles son los aspectos negativos y positivos de los proyectos. Tienen que ser aprobados, o sea, el proyecto de impacto ambiental lo realiza la parte interesada en desarrollar la obra y lo tienen que aprobar las autoridades provinciales o municipales. En este caso, como lo realiza la municipalidad y además recae sobre zonas protegidas de la provincia, lo tenía que aprobar la OPDS, que es la oficina que se encarga debería encargarse del control del cuidado del medio ambiente, el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires. Lo que el municipio llama un camino costero y el foro llama un murallón, no es ni más ni menos que un muro de contención para evitar que los countries se inunden. El murallón costero no debería estar. No fue hecho para los vecinos, sino que fue hecho para frenarle el río a los barrios privados. A veces uno tiene la sensación de que los intendentes protegen más los emprendimientos inmobiliarios que las zonas costeras. La experiencia me indica que cada vez que un municipio habilita una calle hacia una reserva, instala servicios, hace caminos, muelles,
es porque atrás viene un gran emprendimiento inmobiliario. Este tipo de obras suelen ser la punta de lanza para introducir luego proyectos de urbanización o recreativos dentro de los espacios prohibidos. La mayoría de los barrios privados, ya sean PHs o countries o clubes de campo, no cuentan con la habilitación necesaria. No están declarados, no pagan impuestos conforme a la zona residencial a la que pertenecen. Y esto, reitero, es producto de un gran negociado paralelo, político, que hay juntamente con los empresarios para que estas cosas sucedan. Porque no otra explicación tiene la incesante y creciente violación de las normas de ordenamiento urbano para que avancen estos negocios. Hay un estudio muy pormenorizado sobre los emprendimientos inmobiliarios en Berazategui, realizado por egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ese estudio dice que solamente 10 de 28 están habilitados para funcionar como tales, lo que sería un 35% de los country estar habilitados y el resto flojito de papeles. Me genera indignación que no tengan aprobación y por otro lado no me llama la atención. Porque sabemos que siempre estos mega emprendimientos primero se hacen y después, si alguien se los pide, hacen el estudio de impacto ambiental que corresponde. Si no hay aprobación es un delito, y si hay aprobación podríamos decir, es un escándalo, podríamos decir, es un problema quizás hasta más profundo, porque eso quiere decir que el Estado y como sociedad, por lo tanto, no estamos viendo estas cosas que estamos planteando y no estamos defendiendo con eficacia los bienes que nos corresponden a todos. Muchas veces existe una política del hecho consumado por parte de los emprendedores inmobiliarios que construyen fuera de las normas de ordenamiento urbano y luego las regularizan, pagando a veces una multa insignificante a los municipios o permanecen irregulares por siempre. Yo como ciudadano pienso, ¿quiénes viven en los country? Sectores acomodados. ¿Quiénes? Empresarios. ¿Quiénes? ¿Quién más? Políticos. ¿Quién más? Jueces. Bueno, una de las fallas que tiene Argentina en todos los ámbitos es el no funcionamiento de los organismos de control. Bueno, acá quieren controlar y poner en regla a lugares que viven los sectores más acomodados. Una tarea titánica. Lamentablemente, si no hay una acción de los vecinos generalmente de las distintas zonas costeras, se avanza indefectiblemente a la destrucción de los humedales en toda nuestra región, desde Buenos Aires hacia todo el margen del Río de la Plata. Parece que tenemos que empezar a pensar en respetar a la naturaleza y en reconocer la belleza que implica. Porque yo creo que si paramos un poquito la pelota, nos vamos a dar cuenta de que no es lindo vivir en una tierra arrasada.